Hola a todas, a todos, a todos quienes estén mirando este registro. Nos encontramos aquí en una nueva entrevista de la Cátedra de Derechos Humanos del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. En esta ocasión junto a Rodrigo Bustos, abogado y director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, ¿no? Y también junto a Iván Lara, estudiante de último año de licenciatura en Historia de la USACH, quien va a llevar a cabo esta entrevista el día de hoy, ¿no? Así que bueno, también ante todo, en nombre de la Cátedra de Derechos Humanos, agradecer a Rodrigo por su tiempo, por su disposición y sin más que agregar por mi parte, le paso la palabra a Iván. Por favor, compañero, adelante. Hola Rodrigo. Bueno, reiterar los agradecimientos más que nada y en honor al tiempo comenzar con las preguntas. Mira, en un plano general, considerando que estamos a puertas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y el inicio de la dictadura cívico-militar, ¿cómo describiría usted la evolución del trabajo en derechos humanos tras el retorno a la democracia? Y con respecto a lo mismo, ¿son suficientes las herramientas y mecanismos que existen en la actualidad? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, primero que nada, saludarte, Iván, también, y agradecer este espacio, esta conversación. Yo partiría diciendo por cierto, los derechos humanos no se pueden solamente reducir a lo que fueron las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el periodo de la dictadura cívico-militar. Es quizás normal que en Chile por mucho tiempo, de hecho la palabra derechos humanos se fue asociando a lo ocurrido durante ese periodo de la historia. Eso sucedía sobre todo en la década de los 90, inicio de los 2000. Pero hay muchos otros temas en derechos humanos y donde yo diría, Iván, que sí han habido avances muy relevantes en los últimos 30 años. Muchos de ellos han implicado importantes luchas de movimientos de derechos humanos. Por ejemplo, los derechos o la conquista que se han logrado por las mujeres respecto de leyes que sancionan la violencia en contra de la mujer, o respecto, por ejemplo, que ha sido una lucha muy difícil y que hoy día está algo amenazada, la ley respecto a la despenalización del aborto en tres causales, y así otros avances en distintas materias en derechos humanos que tienen que ver con diversas personas pertenecientes a grupos tradicionalmente discriminados. Ahora bien, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, sí, por cierto, nos trae la reflexión de cómo estamos hoy en día respecto de las deudas relacionadas con las violaciones de derechos humanos cometidas durante ese periodo de la historia, y cómo estamos también respecto a si tenemos o no ciertos consensos mínimos en nuestra sociedad en relación a los derechos humanos. Y yo te diría, Iván, que lamentablemente la evaluación, la valoración frente a esa interrogante no es muy positiva. Pareciera ser que en esta conmemoración de los 50 años, en comparación con lo que fue al menos la conmemoración de los 30 años, de los 40 años, estaríamos de alguna forma retrocediendo. Hace 10 años atrás, el expresidente Sebastián Piñera hablaba de cómplices pasivos, cuestionaba a los civiles que habían participado en la dictadura cívico-militar, cuestionaba al Poder Judicial. Recordemos que el Poder Judicial rechazó más de 5.000 recursos de amparo en los primeros 10 años de la dictadura, cuestionaba a los medios de comunicación, que, digámoslo claramente, no solo en algunos momentos tuvieron titulares absolutamente deshumanizadores respecto de las víctimas, sino que fueron parte de operaciones de encubrimiento. Y todo eso lo señalaba el expresidente Piñera. Hoy día pareciera ser que el sector que de alguna forma es heredero de ese periodo histórico de la dictadura reivindica todo y eso reivindica el golpe, reivindica la violación de derechos humanos, o al menos la minimiza, la justifica, y por eso te decía, Iván, que pareciera ser que esos acuerdos mínimos civilizatorios a los que creíamos que estábamos llegando, hoy día pareciera ser no ser tales.
y eso de alguna forma nos muestra que todavía nos falta mucho trabajo, nos falta mucho por avanzar en nuestra sociedad. Ujú. Eh, bueno, tras el 18 de octubre del 2019, ¿cuáles son los principales cambios respecto a las propuestas de verdad, justicia, reparación, defensa y promoción de los derechos humanos? En aproximadamente 2 meses, poco menos, se van a cumplir 4 años desde el inicio del estallido social. Y durante ese periodo, que fue una etapa, recordémoslo, donde miles de personas en Chile se manifestaron pacíficamente exigiendo dignidad, exigiendo poder ejercer de manera igualitaria derechos sociales. También, por cierto, hubo violencia, hubo delitos, pero mayoritariamente la gran mayoría de los chilenos que salieron a las calles lo hicieron pacíficamente y ejerciendo su derecho a manifestarse y a protestar. Y, y lo que nos dejó también ese periodo fue un legado de violaciones a los derechos humanos, probablemente no en la magnitud ni del tipo de crímenes y atrocidades que se cometieron en la dictadura, pero sin lugar a dudas fueron las violaciones de derechos humanos más graves desde 1990 en adelante. Y Chile, de alguna forma, volvió a estar en la lupa de distintos organismos internacionales. Amnistía Internacional realizó una visita con una misión de crisis a Chile y también hizo lo mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y Human Rights Watch. Y a casi 4 años yo te diría que eh, respecto de las obligaciones de verdad y justicia que han estado bastante radicadas, el cumplimiento de estas obligaciones en el Ministerio Público, en los tribunales, estamos bastante al debe, ya que han existido múltiples dificultades en las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el estallido. Hubo casi 11.000 denuncias y hasta el momento solo tenemos 27 condenas. Menos de un 1% de los casos recibió algún tipo de sanción, de condena respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidas. En materia de reparación, en su momento, el año pasado, valoramos el inicio de un diseño participativo con las víctimas en relación a políticas de reparación eh, respecto a lo ocurrido en ese periodo de 2019 y sin embargo todavía no hay políticas de reparación integral para las víctimas. Y en cuanto a garantías de no repetición, yo te diría que la medida más relevante que recomendamos varios organismos internacionales y también nacionales de derechos humanos era que tenía que haber una reforma profunda y estructural a Carabineros de Chile. Y en esa materia también estamos al debe. Han habido algunas medidas, hay algunos proyectos de ley en tramitación que son relevantes, que son valiosos, pero nada de la magnitud de lo que ha sido recomendado por parte de organismos internacionales para tener una policía que, por cierto, cumpla su rol importante de proteger a las personas de delitos y a la vez lo haga con pleno respeto a los derechos humanos. Y por lo tanto, dicho todo lo anterior, lo que te señalaría es que el país claramente no ha avanzado como debiera haber hecho con las diversas deudas, con las obligaciones que tiene en relación a las violaciones de derechos humanos ocurridas y cometidas durante el periodo del estallido social. Ujú. No te escucho, Iván. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, considerando también que hay opiniones divididas y respecto a las protestas que usted nombraba, ¿cómo cree usted que han impactado estas mismas en la percepción del diálogo y respecto a los derechos humanos? La verdad es que ha sido un periodo complejo para digamos, yo diría, el relato de
la protección de los derechos humanos, un poco por lo que tú señalas en tu pregunta respecto de que sin lugar a duda ha habido ciertos discursos que han buscado criminalizar las protestas en general y en particular las manifestaciones que se desarrollaron durante el periodo del estallido social. Pero además a eso habría que agregar que también ha habido un avance importante de los discursos muy basados en el populismo penal, que buscan, donde básicamente se busca establecer distintos tipos de medidas para abordar no solo las manifestaciones, sino también la agenda de seguridad y avanzar en enfrentar los delitos sin considerar los requisitos, los estándares, la exigencia que establecen los tratados internacionales de derechos humanos. Eso se vio, por ejemplo, Iván, en la tramitación de la ley Nain Retamal, donde además ni Amnistía Internacional ni al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas se nos quiso siquiera escuchar en la Comisión de Seguridad del Senado y también con el contenido final de esa nueva normativa. Y asimismo con varias otras normas que están hoy día en discusión en el Congreso, tanto respecto de seguridad como también en relación a migración y refugio. Eso, por cierto, preocupa, porque los delitos que se cometen, sean en contexto de protesta o sea en cualquier otro contexto, por cierto, tienen que ser investigados, sancionados, tiene que mejorarse las técnicas policiales, la inteligencia policial, la infraestructura con la que cuenta la policía y el sistema de justicia, pero cosa muy distinta es caer en un populismo donde en realidad todo vale y donde la agenda de seguridad se desarrolla sin ningún tipo de consideración de derechos humanos y muchas veces tampoco sin ningún tipo de consideración de la eficiencia real de la medida que se están proponiendo y que finalmente se llevan a cabo. ¿Mm? Claro. Me habla un poco desde el ámbito institucional y que no han sido recibidas un poco la voz de Amnistía Internacional y distintos eh, sectores que están a favor de los derechos humanos. Pero un poco alejándonos de eso, ¿qué tan relevante es el rol de la participación ciudadana en la defensa de los derechos humanos? Sin lugar a dudas es fundamental. Yo te señalaba anteriormente que, por ejemplo, eh, gran parte de las conquistas en derechos humanos han sido por la organización de las personas que deciden justamente tratar de avanzar en los derechos, como ha ocurrido con los movimientos feministas en Chile y a lo largo del mundo, que han logrado conquistas que no han sido concesiones de parte del Estado, del Poder Legislativo chileno, de otros países, sino que se han debido a la organización, a la lucha, al trabajo de las organizaciones feministas y que trabajan por los derechos de las mujeres. Y yo te diría que así ha sido, probablemente, Iván, en la gran mayoría de los temas. Volviendo a la conmemoración del golpe de Estado, muchas veces las víctimas, los familiares de las víctimas, de personas desaparecidas, ejecutadas, han estado muy abandonadas y muchos también de los logros han tenido que venir de la mano de su trabajo incansable desde los primeros días del golpe hasta el día de hoy. Y muchas de esas personas hoy día son adultas mayores y han seguido trabajando día a día por verdad, por justicia, por memoria. Pero lo mismo te podría decir respecto de los derechos, por ejemplo, de las disidencias sexuales o de otros grupos tradicionalmente discriminados que han ido teniendo una serie de avances y a veces también trabajando para no retroceder, porque eso también es importante considerarlo. Cuando uno trabaja en derechos humanos no siempre se avanza, a veces se avanza y a veces hay que intentar no retroceder y muchos de esos avances o logros o resistencia han sido por el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil
que día a día, incansablemente, luchan por el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos. Bueno, también existe em, otro sector en el que constantemente es posible visualizar cómo se emiten y levantan discursos que cuestionan el avance para la convivencia en democracia que promueven los derechos humanos. En respuesta a esto, ¿qué elementos identifican ustedes, en realidad, como contribución a una conducta afirmativa hacia los derechos humanos? Eh, o sea, yo creo que, como señalaba anteriormente, hoy en día esta conmemoración del golpe de Estado nos muestra que es necesario, entre otras cosas, avanzar muchísimo más en educación en derechos humanos. Eh, a mí me tocó hace un par de semanas estar en la presentación de un libro en el que se cuentan los relatos de 50 personas que eran niños, niñas, adolescentes durante los primeros años de la dictadura cívico-militar y cuentan sus miedos, su experiencia, eh, considerando que son hijos, hijas de víctimas, sobrinos, nietos, amigos de personas desaparecidas, exiliadas, ejecutadas. Y, y la verdad, eso yo creo que sería muy importante que se pudiera leer en los colegios hoy en día o en distintos establecimientos educacionales de, de básica, de media, de educación superior, para avanzar en una cultura respetuosa de los derechos humanos. Muchos estudios, encuestas nos muestran que gran parte de la juventud de nuestro país no conoce los resultados principales del informe RETIC de inicio de los 90, de los informes Valech sobre prisión política y tortura. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos una gran tarea, Iván, en materia de educación en derechos humanos, justamente para avanzar en una cultura donde tengamos estos mínimos civilizatorios que debiera la sociedad chilena tenerlo. Este año no solo se cumplen 50 años del golpe de Estado, sino 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que justamente después de la Segunda Guerra Mundial buscó establecer estos consensos mínimos en la comunidad internacional que teníamos que tener las naciones, los países, y hoy día pareciera que en Chile esos consensos, esos acuerdos están tambaleando, son muy frágiles. Así que tenemos mucho que trabajar con educación y con un conjunto de otras medidas, de prácticas, de leyes que debieran llevarse adelante por parte de las autoridades de nuestro país. Claro, bueno, hemos visto cómo el tema de la educación siempre es algo en disputa, claro. Eh, Usted habla mucho del rol que tiene la educación en la promoción de los derechos humanos, pero al respecto, ¿qué podría realizarse como actividad para, de alguna forma, introducir a la juventud en el conocimiento de lo que usted señala como, de alguna forma, espacios de vacío respecto a las generaciones más nuevas en el tema de los derechos humanos? O sea, en primer lugar, creo que es importante que haya educación en derechos humanos en los diversos niveles educativos. Probablemente esa educación en derechos humanos es muy diferente en primero básico que en quinto básico o que en tercero medio. Es diferente el contenido, es diferente, por cierto, la metodología, pero es algo que es esencial. La educación en derechos humanos no tiene que ver con que los niños, niñas, adolescentes eh, conozcan o se aprendan de memoria algún artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de otro tratado. Tiene que ver con que de alguna manera se pueda ir trabajando en ciertos valores que están de base al discurso de derechos humanos, que son la igualdad, la libertad, la tolerancia, la no discriminación, el avanzar hacia una sociedad que resuelve su conflicto con diálogo, con reflexión. Esos son valores que tienen que cultivarse en la educación. Los tratados internacionales señalan que
la educación, uno de los fines de la educación es avanzar hacia una cultura respetuosa de los derechos humanos. Y lamentablemente, varias de estas cuestiones no están presentes hoy día en los currículums ni en lo que trabajan los colegios de nuestro país. Y por cierto que hoy día la conmemoración de los 50 años del golpe nos muestra lo necesario que es. Actualmente, ¿qué aspectos usted logra identificar que en mayor medida dificultan los avances en reparación, justicia y no repetición? ¿Y cuál es la relevancia de esto? ¿Qué incidencia tiene en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva? Son varias las medidas que hoy día siguen pendientes en verdad, justicia, reparaciones. Chile, yo diría que es un referente respecto a las comisiones de verdad que se crearon desde inicio de los 90 hasta los 2000 en relación a prisión política y tortura, a personas ejecutadas y desaparecidas. Si uno compara con otros países que salieron de dictadura o vivieron etapas de violencia a gran escala, por cierto que las comisiones de verdad que tuvo Chile son tremendamente valiosas y por eso que sería muy relevante y es muy necesario que ese trabajo, esos resultados se conozcan por parte de la ciudadanía y por parte de los niños, niñas y adolescentes de este país. Pero, sin lugar a dudas, la justicia ha avanzado muy tardíamente, muy lentamente y de manera muy insuficiente. A 50 años del golpe de Estado podemos decir que del total de más de 3.000 personas ejecutadas o desaparecidas, solo ha habido sentencia en un tercio de los casos y que respecto de las 38.254 personas víctimas de tortura o de prisión política, solo había una sentencia en un 0,6% de los casos. Entonces, eso nos muestra que la justicia ha sido muy insuficiente, ha sido muy lenta, ha sido muy tardía y que claramente se requiere tener más recursos para los ministros en visita, para los equipos de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y ojo, si bien la ley de amnistía, que de autoamnistía que se dictó durante la dictadura, hoy no se está aplicando, sigue vigente y en cualquier momento, si cambian la composición de los ministros de la Corte Suprema, podría eventualmente llegar a aplicarse. Así que Chile debiera derogar o anular, como señalan las agrupaciones de derechos humanos, esa normativa. Ese también es un obstáculo que existió por mucho tiempo y podría volver a existir en algún momento. Entonces, esa sigue siendo una deuda. Y por otra parte, en materia de reparaciones, Chile también ha adoptado varias medidas relevantes. Yo en este momento destacaría la importancia que sigue teniendo el programa PRICE del área de salud respecto de la atención a salud física, psicológica, en relación a la víctima de violación de derechos humanos y la importancia de que ese programa se fortalezca para brindar una atención de salud integral y adecuada a las personas que acuden justamente a ese programa. Ujú. De cara al futuro, ¿cuál considera usted que son los principales desafíos que enfrenta el área de derechos humanos en el contexto chileno? Yo diría que hay muchísimas medidas políticas que hay que tomar de muy diferente índole, leyes, eh, distintos tipos de prácticas que siguen siendo vulneratorias de derechos humanos, pero si tuviera que quedarme con algo en particular, y especialmente por la reflexión que yo creo que es muy necesaria a 2 semanas prácticamente del 11 de septiembre, cuando se cumplirán 50 años del golpe de Estado, creo que en este momento lo más necesario es que busquemos trabajar en conjunto como sociedad para volver, o quizás no lo hemos tenido, yo iba a decir, volver a tener un relato común en relación a las violaciones de derechos humanos del pasado y también respecto a lo que debiéramos hacer en el futuro en derechos humanos. Hoy día parece que esos acuerdos mínimos no están y tenemos que ver la forma de trabajar en conjunto para que existan, tanto la sociedad en su conjunto, por eso he hablado de los niveles educativos también, como también la clase política. Se requiere, sin lugar a dudas, mucho diálogo,
para justamente tener una narrativa como sociedad donde las violaciones de derechos humanos del presente, del pasado y del futuro se condenen sin medias tintas por todos los sectores de nuestra sociedad. Mm. Y bueno, en realidad para distender un poco la conversación, ¿nos podría recomendar, bueno, hacer una recomendación bibliográfica que ayude a fomentar el diálogo en esta área? Sí, por cierto, no lo tengo preparado, pero le hablaba recién de un libro que salió hace pocas semanas atrás que se llama 50 Voces. Está coordinado por tres académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, Manuel Délano y dos colegas de él, que en este momento no recuerdo exactamente el nombre, y lo recomiendo mucho porque, como les señalaba anteriormente, es un libro que es muy importante, yo diría sobre todo, podría ser muy relevante para niños, niñas y adolescentes, para que puedan conectar con relatos de personas que tenían su edad cuando ocurrió la dictadura y los primeros años cuando se cometían violaciones a los derechos humanos. Eh, Además, acá tengo otro libro que probablemente no es para los primeros niveles educativos, pero que es muy relevante para entender cómo funcionaron los aparatos represivos durante la dictadura. Se llama Soldados de la Represión, de el historiador Pablo Seguel, que ha hecho investigaciones muy exhaustivas y rigurosas respecto de los centros de tortura y en general cómo funcionaron los aparatos de represión en Chile desde el 73 para adelante, incluso con una revisión histórica de antes de esa fecha. Entonces, creo que para estos tiempos también es un libro muy interesante. Hay otro de Catalina Fernández, que no recuerdo exactamente el nombre, pero habla algo así sobre mitos en materia de derechos humanos, y que es un libro, yo diría, muy amable eh, para poder tener conversaciones respecto de muchas cuestiones que se suelen señalar respecto a los derechos humanos, y muchas de las cuales no son ciertas o que al menos merecen una reflexión. Así que ese es un tercer libro que quisiera recomendarles. Bueno, muchas gracias. Em, Reiteramos nuevamente los agradecimientos como Cátedra de Derechos Humanos desde la Universidad de Santiago de Chile y esperamos en el futuro contar con usted para más actividades. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes y felicitarlas por el trabajo que realizan.